La virtud de esta semana es el último de los virtudes morales, es la justicia. Es la virtud por la que damos al otro lo que es debido, es decir, lo que debemos. Antes de hablar más de justicia, pero quiero aclarar un poco de los errores que no son justicia para entender mejor la justicia. El primer error es equiparar justicia con equidad. Esa diferencia es esencial, no son los mismos. Lo justo, equidad es dar lo mismo a todos. Esto no es justicia. Esta no es cristiana, porque todos necesitan diferentes, todos merecen diferentes. La otra confusión muy común es pensar que se nos deben cosas que no nos deben. Este error es especialmente más común entre los jóvenes o los adultos que son jóvenes y entre muchos estadounidenses. Puesto que un derecho es lo que se debe y la justicia rinde a los demás lo que les debemos, necesitamos entender mejor los derechos. No tenemos tiempo para explicar todos los derechos, pero es importante que tengamos una idea básica pero correcta sobre los derechos, porque en un lado tenemos muchas personas que pensamos que merecemos cosas que no merecemos, y en el otro es que los gobiernos infringen esos derechos constantemente. Pues es necesario que nosotros entendemos qué es la justicia y esos derechos. Objetivamente, nuestros derechos son el derecho de propiedad, el derecho de bienes corporales y espirituales, a la vida y la libertad, al honor y la reputación. Otra vez, propiedad, bienes corporales y espirituales, la vida, la libertad, al honor y la reputación. Este último, por ejemplo, es porque chisme es un pecado, porque no debemos hablar de los demás, porque tienen el derecho de una reputación. Otro ámbito de la justicia es la obediencia, porque hay aquellos a quienes debemos obediencia, empezando obviamente con Dios y aquellos a quienes se han dado su autoridad. Ellos tienen derecho a nuestra obediencia. Ahora, es necesario que clarificamos que la obediencia no es en todos. Siempre, por ejemplo, podemos decir, si alguien en la autoridad nos dice algo pecaminoso, no debemos hacerlo. Y también personas en autoridad pueden decir cosas que no son sus derechos. No tienen la autoridad de decirlo, pues no tenemos el deber de escuchar. Pues es necesario discernir, entendemos obediencia, pero la obediencia es parte de la justicia. A pesar de su importancia de la justicia entre todos de nosotros, existe también un aspecto de la justicia que se aplique a Dios, y obviamente porque es Dios, es más importante que todos. Todas las criaturas deben glorificar a su Creador por naturaleza. Y debido a la inteligencia, generalmente, de los hombres, también debe render alabanza racional en nombre de la creación inanimada. Como ocurre con muchas de esas virtudes, el concepto es muy sencillo. La aplicación es un poco más difícil. Hay una aplicación muy concreta de este tema que quiero compartir en la luz de uno de los pecados capitales. Recuerda, por ejemplo, por favor, que cuando hemos hablado de los pecados capitales, que la ira es la respuesta apasionada a una injusticia percibida. Esa definición es muy práctica. Otra vez,
es la respuesta apasionada a una injusticia percibida. Y hemos señalado que aunque nuestra percepción puede ser inexacta, también puede ser exacta. Pero lidiando con nuestros sentimientos, no importa si nuestra percepción es correcta o no. Si sentimos así, necesitamos tratar con ese sentimiento adecuadamente. Y cuando trabajamos con los demás, como padres, parejas, niños, hermanos, no importa, familiares o compañeros, necesitamos entender esto también, que la ira es un sentimiento y necesitamos lidiar con esto en primer lugar. No reprimir, no izquierda cerebro, es decir, dar razones porque no debemos sentir así, no pecar, pero entregar todos esos sentimientos al Señor. Y después de entrar en este proceso, después de lidiar bien con la ira, luego podemos pensar en, ¿esta injusticia es objetivamente una injusticia o es solamente mi percepción? Y podemos platicar con esto para entender si esta ira es apropiada o no. Eso es importante en esta serie porque la injusticia es una fuente de nuestras heridas. Y pues, porque es posible y probable que estas injusticias son real y muy grave, no debemos evitar lidiar con estos para sanar bien. Como advertencia final, me gustaría animarnos a tener una actitud muy cuidadosa hacia la justicia. Cuando hacemos demasiado hincapié en nuestros derechos, nos volvemos egoístas y menos objetivos. En la práctica eso significa dos cosas. Deberíamos abordar las injusticias que experimentamos en la medida en que nos hieran y por tanto dañan nuestras relaciones, especialmente con Dios. Y deberíamos tener mucho cuidado por lo demás, de centrarnos menos en lo que sentimos que se nos debe y en cambio en lo que debemos a los demás. Porque al final todos merecemos el infierno por nuestra infidelidad. Todos merecemos el infierno por nuestra infidelidad a Dios y el daño que hemos hecho a nuestro prójimo. Gracias a Dios que es tan misericordioso como para no darnos siempre en todo lo que realmente merecemos.